Bueno, no se les olvide visitar justo el stand para saber un poquito más de las becas. Y me imagino que todos ustedes salieron tantito del auditorio como para darse una vueltecita por los lobbies. Se dieron cuenta que no es el único stand que hay ahí, que hay otros también. Bueno, decía hace mucho, mucho tiempo Cicerón que un hogar sin libros es como un cuerpo sin alma. Siento que Cicerón se mudó muy poco a lo largo de su vida y no tuvo que cargar con los libros en las mudanzas, porque a lo mejor hubiera pensado muy distinto, pero tiene un punto muy importante y en Habla Summit, es que sinceramente, sin escritoras no estaríamos completos. Ahora, queremos justamente agradecer el apoyo de Librerías Gandhi, que han sido un aliado importantísimo desde nuestra primera edición y que tienen también ahí un estancito y ustedes pueden ver los libros que están en exhibición. Gracias al trabajo de ellos y del resto de nuestros patrocinadores, pudimos conseguir a un grupo de mujeres extraordinario, un trío de escritoras mexicanas que están francamente rompiéndola con su talento y con sus historias, y vamos a tener el gusto de escucharlos platicar además entre sí. Y unos minutos después de esta charla, les quiero preguntar una cosa más. ¿Se acuerdan que cuando regresaron al auditorio tenían que agarrar sus tarjetitas y su pluma? Todos agarraron sus tarjetitas y sus plumas, ¿verdad? Porque si no lo hicieron, pídanle igual una tarjetita a su vecino de al lado porque las van a necesitar. En serio, porque vamos a tener una dinámica increíble con una de nuestras escritoras especiales. Entonces, vamos a escucharlas primero y después toca hacer actividades padrísimas. En Habla 2024 presentamos una mesa sobre escritura y comprensión lectora. Una mesa didáctica de la palabra escrita. Nos acompañarán voces auténticas y poderosas y comenzaremos presentando a una narradora excepcional, profundamente conectada con la realidad social y una voz crucial en la conversación sobre los derechos de las mujeres. Almadelia Murillo, escritora, creadora y guionista mexicana, autora del librazo bestseller La cabeza de mi padre. Colabora en The Washington Post, BBC Mundo y escribe una columna en el periódico Reforma. También está con nosotros una de las escritoras mexicanas más influyentes del siglo XXI. Sofía Segovia es autora de novelas aclamadas por la crítica internacional. El murmullo de las abejas fue traducida a 21 idiomas, nominada al National Book Award 2019 y nombrada por Audible como una de las 20 mejores novelas históricas de ficción en el mundo. Y Peregrinos, cuya edición en inglés se convirtió en un best-seller instantáneo en Amazon. Nos acompaña una escritora mexicana interdisciplinar, Viviana Benchushan. Ha publicado los libros El clan de los insomnes, Una habitación desordenada, Escritos para desocupados y Permanentemente obra negra. Es cofundadora de la cooperativa Tumbona Ediciones y directora de BLA, espacio de experimentación escrita. Y para llevar y moderar esta delicia de plática, Laura Manso, periodista, feminista, editora, podcastera, comunicóloga y generadora de contenidos en redes sociales. Es co-host del podcast La Burra Arisca y CCO de Dalia Empower. Ellas hablan de escribir mientras escuchamos todos. Habla 2024. Escucha, imagina, crea, transforma. Hola, qué bueno que llegaron a tiempo porque veníamos sufriendo en el tráfico. Hola, buenas tardes. Yo soy Laura Manso. Un placer, un honor, la verdad, estar en moderar este panel en el que, bueno, pues tenemos a tres personajazas
de primera, brillantes, creativas. No sé, yo soy fan de las tres. Y pues nada, el título del panel es Educación y Expresión Escrita, ¿no? La expresión escrita no lo escuchaba hace muchísimo, pero me entusiasmó muchísimo porque creo que el punto de la educación y el escribir tiene todo que ver. Y hablando de género, y con eso me voy a permitir plantear el inicio de este panel. Resulta que hay varios estudios que aseguran que las niñas en general, las mujeres ya adultas, las niñas, pierden la autoconfianza en sí mismas hasta en un 30% entre los 8 y los 14 años de edad. Esto el día de hoy, pero esto hace 20, 30 años. Y me parece que la expresión escrita es una manera de conocerse a sí misma, de encontrar ese entendimiento con la vida y encontrar pues esa seguridad o como le quieran llamar. Es una cosa muy grave porque al final, entre todas las brechas que hay de género, el tema de la autoconfianza es algo que permea hoy hasta uno entrevista a una CEO de una compañía, uno entrevista a una política de alto rango, incluso, y no hablo de la presidenta de México, pero hablo de presidentas de un país, y esas mujeres que han llegado hasta la cima tienen menos autoconfianza de la que tienen los hombres. Y esto es una cosa que es un arrebato en la sociedad, precisamente por el patriarcado, que nos quita la seguridad que las niñas mostraron hasta los 8 años, y lo vieron hace un ratito en cuestión de matemáticas, ¿no? Que se nos dice, no, pues es que las mujeres no son buenas en matemáticas, y creemos que no somos buenas en matemáticas cuando sí lo somos. Y sucede con el resto de las cosas. Y entonces pensé que este era un buen tema para preguntarles a nuestras panelistas cómo ustedes y cómo cada una en su propia historia fueron encontrando la seguridad en sí mismas. Si es que la han encontrado, porque es dificilísimo. Vaya, porque es un ejercicio que toma años recuperar, esa es la verdad. Insisto, cuando yo entrevisto a mujeres que son CEOs de empresas transnacionales, todavía les hace falta. Y no las entrevisto yo, también está documentado. Este libro del 2015-2016 de Confidence Code que hicieron unas periodistas norteamericanas que entrevistaron a las mujeres más poderosas de Estados Unidos, y entonces se dieron cuenta de este tema. Entonces, pues no sé, ¿qué nos cuentan? ¿Cómo fue ese ejercicio? ¿Cómo ha sido ese ejercicio a lo largo de los años? Si es que también ha sido una reflexión en sí. Sofía, Almadelia, Vivian, bienvenidas. ¿Quién quiere empezar? A ver, mostremos autoconfianza. Bueno, yo creo que ese momento en el que verdaderamente sentí confianza en mí misma fue cuando me divorcié. Bravo, felicidades. Pero también debo agradecer haber tenido el enorme privilegio de vivir en una casa llena de libros. En mi casa había libros en el baño, en la cocina, en las recámaras, en la sala, en el comedor. Mi papá fue un lector omnívoro
de una curiosidad amplísima. Le interesaba la filosofía, la literatura, la poesía, pero también la ciencia, la biología, la genética. Leía de todo. Murió en diciembre y nos tardamos casi un año en desmontar una biblioteca de 10,000 libros. Tantos libros que mi hermana y yo decidimos poner una librería, que también es una biblioteca, para que esos libros circulen, ¿no? Y encuentren un lugar donde habitar. Pero creo que ese lugar de los libros fueron mis animales de compañía, ¿no? Fueron seres con los que convivía cotidianamente y conversaba mucho con mi papá y también con mi madre, que fue editora. Y fue asistente, no le gusta que cuente esto en público, por favor no me graben, no lo suban a las redes sociales, pero mi mamá fue por varios años secretaria de Octavio Paz y llegaba a mi casa con cassettes grabados de Paz y transcribía el libro entero de Sor Juana. Yo lo escuché de chiquita en audio mientras mi madre transcribía, y dice que una noche, no sé si es leyenda familiar, pero que una noche salí y puse unos libros encima de la mesa mientras ella, en su tercera jornada laboral, como nos suele suceder a las mujeres, estaba transcribiendo, y yo puse un libro encima de otro y me puse así como que a escribir igual que mi mamá. Entonces yo creo que haber estado en contacto con las palabras desde muy pequeña, en conversación permanente con mi papá y mi mamá, me dio esa pequeña gran confianza que es poder articular nuestra voz, ¿no? La escritura es una forma de enunciación y por eso siempre es política. Significa decir aquí estoy, existo. Eso significa tener una voz pública, que para las escritoras tomó mucho tiempo, tener muchos siglos. No sé si me pararme ahí o cedemos la voz pública aquí a mis compañeras. Muchas gracias por la invitación a todas, todos. Gracias, Vivian. Bueno, yo soy de Monterrey y eso es muy importante porque no nada más es de qué género eres, sino de dónde eres. Y Monterrey contaba una historia bien peculiar, que era la productividad, pero industrial, ¿no? No se hacía mucho arte, no había librerías, pero Santa Claus siempre nos trajo libros. Siempre. Siempre había libros por toda la casa y eso es algo que yo continué. Y se iba a acabar el mundo en el año 2000, ¿se acuerdan? Se iba a acabar el mundo cuando yo dije, ¿y si se acabara yo qué? Sí, no se acabó. No se acabó, pero era la primera vez en mi vida que anunciaban que se iba a acabar el mundo, esa del año 2000. Y yo dije, si se acabara, ¿qué haría yo? Digo, ¿qué tengo que mostrar al final de esta vida, no? Y dije, bueno, he escrito discursos, he hecho muchas cosas, pero siempre para alguien más. Pero de lo mío, nada. Y ahí me di cuenta, perdón, esto está sonando y ha de ser un hijo. Me di cuenta de que quería volver a lo mío, que era todos estos cuentos que yo escribí medio a escondidas un poco, que no le importaban a nadie porque era de Monterrey. Y que al final del año escolar pues se iban a la basura con todos los cuadernos, ¿no? Y quería volver a eso porque quería volver a ser feliz yo, no en términos de madre o de esposa o de hija o de profesional de la comunicación o lo que fuera, sino feliz, nada más feliz. Y lo que me he dado cuenta es de que leer desde antes de saber leer, porque eso sí sabía hacer, leer antes de saber unir los sonidos de las palabras, me conservó este pedacito bien especial que creo que las mujeres debemos de proteger, que es la individualidad. Porque después la abnegación nos exige entregarlo todo, hasta lo individual. Y creo que en todas esas lecturas yo conservé ese espacio para mí. Y conservé entonces este poder que de ahí encontré la primera vez que entregué mi primera avance, de no ya un cuento, sino una novela. Y entonces creo que eso ha sido muy importante para mí. No creo yo que hubiera podido escribir sin haber leído y sin haber preservado ese pedacito de mí que yo llamo individualidad. Gracias, Sofía. Bueno, buenas tardes. Gracias por estar aquí, por querer y
y tener ganas de pensar y de conversar con nosotras. Esto siempre me sorprende, ¿no? Que en medio de este mundo en pleno 2024, en plena ultramodernidad, haya seres humanos que quieren juntarse con otros seres humanos a pensar el mundo. Eso es infinitamente esperanzador. Y es un honor estar con estas compañeras maravillosas. Me da siempre, bueno, Laura y yo más o menos nos conocemos y ella sabe que la seguridad no es lo mío. Yo no sé si tengo esto, ¿no? Si ante la pregunta ¿cómo adquiriste esta seguridad en ti misma o esta autoconfianza o cómo llegaste a un lugar en el mundo de valía, es algo que una pueda delimitar, ¿no? Como un hecho que ya sucedió. En realidad es, ahora sí que viene siendo, ¿no? En el eterno devenir de construirnos algo que sigue sucediendo. Muy al contrario de la historia de mis compañeras, pues yo crecí sin libros, lo he contado, quizá algunas personas aquí lo habrán leído en mi novela. Bueno, crecí en una pobreza devastadora, no había libros, yo me los tenía que robar, pero había una mirada profundamente amorosa de mi madre. Y esto de lo que voy a hablar ahora me parece importante porque quizá podríamos considerar que es como allí en el terreno de lo que no se mide, ahí en el terreno de lo que difícilmente se puede materializar, y sin embargo, esta es la batalla que tenemos muchas mujeres por cambiar la mirada del mundo a partir de otro tipo de emociones colectivas, ¿no? Que sean el cuidado, que sean el amor, que sean la aceptación. Y yo creo que lo mío más o menos empezó por ahí, con esta madre que se moría de ternura cuando yo regresaba del internado para niñas donde crecí y le traía una carta cada fin de semana con la relatoría de: querida mamá, 2 puntos esta semana, el relato de una niña de 7 años, ¿no? Pero ella celebraba mucho eso y guardaba las cartas, todavía las tiene pegadas en un ropero que era de mi abuela. Eso al final es una forma también de nutrir, ¿no?, esta experiencia. Y yo creo que vale la pena mucho que en colectivo estas sociedades hipermasculinizadas, hiperracionalizadas, volteemos a mirar estas otras formas de hacernos colectivo que nos han enseñado las mujeres, ¿no? Algunas mujeres. Cuando Laura empezó a hablar, yo de inmediato pensé en el matrimonio infantil, que en el caso de México se prohibió apenas en 2019. Pensé que 38 niñas cada día son entregadas, niñas de 11 años, de 12 años, en un matrimonio infantil por 80,000 pesos, 100,000 pesos. Eso no pasa con los niños, pasa con las niñas, porque claro, los niños desde que nacen tienen un valor que está otorgado, ¿no?, simplemente por nacer hombres. Entonces, en estos otros contextos, como de donde vengo yo, más precarizados también, el conocimiento viene de otros lugares y la posibilidad de colocarte en el mundo desde otro lugar también viene de las emociones que colectivamente compartimos, ¿no? Algo así. Wow. Gracias. Y bueno, Vivian fue muy amable en compartirme el prólogo que escribió de este libro que se llama Nuestras Resistencias, en el que cita a Rosario Castellanos. Esto de la autoconfianza es fundamental evidentemente en la educación, y Rosario Castellanos dice, bueno, alguien le pregunta por qué se hizo escritora, ¿no? Y ella responde: es obvio, porque alguien, cuando yo era pequeña, le dijo que la gente como yo no existe. Entonces, pues Rosario Castellanos puede parecerles a algunos que sucedió hace muchos años, pero esto también del feminismo avanza a un paso lento, aunque sintamos que avanza un paso rápido, aunque sintamos y aunque mucho se opine que las mujeres ya tienen lo que queríamos, ¿no? Ya tenemos lo que queríamos, pero por supuesto que no, y todavía estamos muy lejos de ello.
y la base y la educación y lo que vivamos de niñas es fundamental. ¿Ustedes escriben para existir? ¿Cómo es? No sé, o sea, si soy románticamente, una piensa que una se hace escritora porque no le quedó de otra. ¿A ustedes tres fue algo parecido? Bueno, con 10,000 libros en mi casa. No te quedaba de otra. No sé si fue una elección. Llevo muchos años en terapia preguntándome si fue una elección o era un destino casi ineludible, ¿no? Porque además yo conviví muy de cerca con escritores y escritoras cuando mi mamá trabajó en una editorial mexicana que fue muy importante, sigue siendo una editorial importante en Latinoamérica, el Fondo de Cultura Económica, trabajó ahí 30 años. Y a mí me encantaba enfermarme porque entonces mi mamá me llevaba a su trabajo y porque no me podía dejar sola. Y entonces yo me la pasaba revisando los ficheros, viendo cómo entraba Rulfo, Fuentes, escritoras, escritores, y siempre me pareció un mundo familiar y que también me daba un poco de curiosidad, ¿no? Y en mi caso, en realidad, lo que ha sucedido es que aunque estaba en mi destino y en mi cercanía a la escritura y la literatura como forma de estar en el mundo, yo fui tomando distancia hacia formas más experimentales, más colectivas de la escritura, más lejos de la autoría individual y más haciéndome preguntas sobre si la escritura colectiva puede ser también una forma de pensar cómo vivir juntos en este planeta, ¿no? Y buena parte de mi trabajo, de mi investigación ha sido no solo escribir, sino compartir y socializar formas de pedagogías, prácticas, metodologías, dispositivos, juegos que nos permitan escribir no a solas, sino al lado de otros y otras. Yo creo que siempre escribimos con palabras prestadas, es decir, no importa qué tan solas estemos en nuestra habitación propia, esa habitación propia de la que hablaba Virginia Woolf, siempre escribimos con la lengua que nos enseñó nuestra madre, con los libros que nos precedieron, con la biblioteca que leímos, que nos acompaña, que nos heredaron, con las bibliotecas públicas en las cuales un montón de escritoras y de mujeres no tendrían acceso a los libros. Están las conversaciones de la calle, están las películas, están las canciones, es decir, siempre hay una frase que precede a nuestras frases y creo que cuando escribimos somos una multitud y por eso me parece importantísimo que en estos espacios donde compartimos la enseñanza de la escritura, también pensemos en la escritura colectiva como una posibilidad. No es fácil, hay que inventarla cada vez, pero para eso somos maestras y maestros, tenemos imaginación y podemos crear un montón de dispositivos para crear esos espacios de encuentro también. Gracias, gracias. Sofía, hablábamos también del poder acomodar, o sea, la importancia de la educación, de la expresión escrita, el poder acomodar las ideas, el poder… Yo trabajé durante muchos años en diferentes editoriales de revistas y llegaba la gente a pedir trabajo y la gente no sabía escribir, pero la verdad es que no nos habían enseñado a escribir en la escuela ni en la universidad. La mayor parte de la gente no sabía escribir, queriendo un trabajo. No estaba yo en el departamento de ventas ni de relaciones públicas, estaba yo en la redacción. Y es muy impresionante porque no era un caso aislado y era un reto porque entonces, pues, ¿cómo? ¿Y cómo en qué momento debe de aprender uno a escribir? ¿Cuando entra a una redacción a trabajar? No, ¿cómo? Mucho antes, porque todos tenemos que saber escribir, ¿no? Fíjate que yo creo que se debe de aprender a escribir desde antes de saber leer y escribir. En la escuela les deben de enseñar a los niños, cuando les cuentan los primeros cuentos,
¿Qué pasó primero? ¿Qué sucedió después? Y al final, entonces, ¿cómo cierra la historia? Y creo que esa es la gran habilidad de todos los escritores que escriban lo que sea, ¿no? O sea, nosotros que escribimos cuentos o novelas o lo que sea, pero también alguien que quiere vender una idea, creo que es una habilidad que se tiene que empezar a enseñar desde el primer día en el colegio. Y luego sí, seguir con eso y seguir con eso. Yo también he dado talleres ya por 13 años, talleres a escritores. Tengo que confesar que a quien más me gusta enseñar es a los principiantes. Llegan con ganas de la luz, ¿no? De que les cuentes todo y llegan con estas ganas de escuchar. Me gusta mucho también dar a los más avanzados, ¿no? Ya los que están en una historia súper bien. Los de en medio no tanto, porque precisamente te encuentras a mucha gente que nunca aprendió la habilidad de la trama. Y creo que se aplica para la revista o se aplica para cualquier discurso, se aplica para todo. Todo tiene que tener un principio, un desarrollo y un final. Y yo sí creo que esta habilidad es de vida y no es nada más para los escritores, es para los doctores y para los abogados. Se enseña el primer día de clases, pero se tiene que pensar en la adultez, porque la adultez todavía es ir a contar historias todos los días. Y resulta que yo creo que la palabra nos hace humanos y todos tenemos que tener este dominio de la palabra, no importa lo que vayamos a hacer en la vida. Entonces sí, creo que la escuela debe invertir muchísimo tiempo en las materias de STEM, en muchas cosas, pero siempre desde la perspectiva de a ver cómo me lo explicas por escrito. Todo siempre tiene que tener explicación por escrito, porque ahora nos dicen que es que ya nadie escribe. Y yo creo, y es comprobable, que en realidad todos estamos escribiendo mucho más. Lo que sucede es que a lo mejor no somos efectivos, ¿no? Y perdemos mucho tiempo en los WhatsApps para allá y para acá. ¿Cómo dices que dices? ¿Verdad? Y creo que si todos recordáramos y hubiéramos aprendido desde niños esto de primero sucedió esto y después el desarrollo y al final, ¡cha-cha! Y todos los WhatsApps serían más felices también, ¿no? ¿Verdad? Y también las editoras serían más felices y las empresas también, los correos tendrían más sentido y creo que todo eso se aprende en la infancia. Bueno, y hay mucha literatura de lo que el lenguaje le hace al cerebro, ¿no? Y es que yo estoy impresionada de que hay mucha gente que todavía no le quiere decir presidenta a Claudia Sheinbaum. Estoy impresionada que todavía no le quieren poner esa… pero bueno, no te quedó de otra tampoco. No te quedó de otra más que ser escritora. No, porque desde siempre, antes de saber leer y escribir, yo quería eso. Y luego aprender. Lo que pasa es que todo era un poco secreto. Soy de Monterrey. El arte y de una cierta época hoy ha evolucionado mucho Monterrey, ya no tiene el mismo problema, pero en aquel entonces pues la verdad yo crecí pensando que el arte se hacía en otro lado, la literatura siempre se hacía en otro lado, se contaban otro tipo de historias de otros lados y me da mucho gusto haber sido feliz, volviendo a la pregunta original, ser feliz siempre, ¿verdad? Pero luego descubrir lo mío y ser todavía más feliz. Gracias. Almadelia, pues también el no quedar, bueno, quienes hayamos leído La cabeza de mi padre sabemos esa parte de la historia, pero está padre que también la traigas de nuevo, o para quienes no la han leído. La valentía de la vulnerabilidad y específicamente hablando del género en un mundo que nos exige que las mujeres seamos perfectas, que las mujeres no nos equivoquemos, que las mujeres, ya sabes, las
frases clásicas de calladita y más bonita, bla, bla, bla. Cuéntanos. Bueno, yo para responder a la pregunta original es que no me quedó de otra, ¿no? Y es que, perdón por malacopear, pero yo no soy feliz escribiendo. Es muy duro, oigan. Es decir, es un oficio complejo y maravilloso al mismo tiempo, ¿no? Y es sentarte con una legión de demonios a los que a veces logras hacer un arañazo y otros te dejan hecha pomada, en fin, es ir a contracorriente de un montón de cosas, ¿no? Y al mismo tiempo es un absoluto privilegio. Y también pensaba que nuestro cerebro es un maravilloso narrador, el de todos y cada uno de nosotros, ¿no? Quizá lo que tendríamos que empezar a pensar es cómo nos estamos narrando el mundo, y sin que haya respuestas correctas, además, ¿qué importa, no? Quizá no va tanto el tema en esta tiranía de escribir bien o mal, o la ultra tiranía del momento que es me gusta, no me gusta, ¿no? Like, dislike, para lo que sea, sino de asimilar que tenemos este inquilino que nos permite narrarnos el mundo, ¿no? Y ahí creo que, perdón por ser tecnófoba, pero también toca pensar desde una perspectiva de filosofía del pensamiento, ¿qué está pasando y qué le vamos a hacer a esta posibilidad de narrarnos el mundo con todas las tecnologías, con la inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Pensaba en lo de presidenta. Yo hasta hace muy poquito me daba mucha, pues sí, pudor decir soy escritora, porque pensaba, pues no me puedo atribuir ese oficio, ¿no? Entonces siempre encontré alternativas y jugaba y decía yo escribo, y luego empecé a imitar a la maravillosa Elena Garro diciendo soy juntapalabras. Bueno, ella lo decía despectivamente, de los juntapalabras yo soy una. Pero luego, claro, un día vi que la RAE, que tiene casi 300 años, no ha sido jamás presidida por una mujer, y que si buscas la palabra escritora directamente no existe. Existe escritor, entre paréntesis A, lo mismo que con muchos otros oficios. Y de pronto dije, no, hay que decir soy escritora, ¿no? Hay que decir soy escritora por mí, por las que vienen, 1, 2, 3 por mí, por todas mis compañeras. Y además porque el lenguaje no es un asunto académico, sino una experiencia viva, y aunque no nos guste, se transforma y nos transforma. Entonces no queda de otra más que estar dispuestos a la vida que contienen las palabras y la forma en la que nos narramos el mundo. Totalmente. Es vivo y todos los días se inventamos y desinventamos palabras, ¿no? Nos quedan pocos minutos, quiero abordar 2 temas rapidísimos, o más bien en conjunto, con respecto, la educación, ¿cómo ven y cómo viven y cómo vivimos el asunto? Hablábamos de nuestra capacidad de lectura, por ahí salió… los mexicanos hemos reducido nuestros hábitos de lectura, lo cual nunca es una noticia feliz. Tendrá que ver con muchas otras cosas, pero también con la tecnología y el mundo de las pantallas y en lo que vivimos. Y claro que la tecnología, los audiolibros y todo lo que nos acerca, etcétera, etcétera, pero me parece relevante tener la perspectiva de ustedes 3 y la parte de desde las escuelas, universidades, primarias, etcétera, lo fundamental o cómo ven ustedes tal cual la parte académica, es decir, enseñamos o qué tanto enseñamos o mal enseñamos o no enseñamos nada a escribir
a, bueno, niños y niñas, en este caso niñas en particular. Ya hemos hablado de lo que es importante el encontrar la voz como ser humano, como mujer, a través de la palabra escrita, pero pues ese par de temas en conjunto, porque bueno, pues creo que aquí la audiencia tiene hoy mucho que ver con eso, ¿no? Entonces, que se lleven su punto de vista. Bueno, yo soy bastante crítica de la forma en que se enseña literatura en las escuelas. Yo fui muy feliz cuando lo primero que hice cuando salí de la universidad fue dar clases en un colegio que tenía libertad de cátedra, el Colegio Ciudad de México, y leímos, hicimos como en esa película de los poetas muertos, rompimos el programa. Todos fueron muy felices y entonces leíamos literatura contemporánea y todas y todos se engancharon instantáneamente. Leímos a Paul Auster, a Margot Glantz, a Italo Calvino. Entonces yo creo que, como dice Daniel Pennac, que es un escritor y maestro francés, que tiene un libro maravilloso sobre los derechos del lector y la lectora, dice que el primer derecho de la lectora es no leer. Entonces, también dice que el verbo leer no acepta el imperativo y que esa versión la comparte con otros verbos como amar y soñar. O sea, si no le podemos decir a alguien, esta noche tienes que soñar y si no mañana no desayunas, si no le va a dar insomnio, ¿no? Y creo que eso pasa con la lectura. Es decir, si te dicen la próxima semana te voy a hacer un examen de Madame Bovary, es matapasiones, no quieres saber nada de Madame Bovary, que amaba los libros, no te va a dar bovarismo como a Madame Bovary, te van a vacunar contra el bovarismo. Entonces creo que deberíamos eliminar los exámenes de lectura, crear círculos de lectura, espacios de conversación, diálogo, encuentro, debate, porque sí creo que una de las consecuencias de la tecnificación y de la digitalización de nuestras vidas es que hay mucho intercambio lingüístico sin cuerpo. Y la escuela sigue siendo un espacio donde el cuerpo y la presencia son vitales y que ahí podemos ir resolviendo el gran laberinto en el que nos hemos metido de polarización, incomunicación, imposibilidad de escucharnos, de escuchar al distinto, a la diferente. Y creo que la lectura y la escritura pueden ser esos espacios vitales para volvernos a escuchar. Claro, bravo, bravo. Me gustaría, porque estoy absolutamente de acuerdo contigo, Vivian, y justo lo que acabas de enunciar, de poner el cuerpo y la presencia en los procesos de aprendizaje, es un poco lo que decía yo al principio. O sea, no hay ciencia sin humanismo, ¿no? No hay algo que podamos aprender solamente desde una especie como de red neuronal solitaria, encapsulada. El cuerpo es importante. Y también, por otro lado, las fórmulas, yo creo que nos han hecho mucho daño estas fórmulas de lee 20 minutos al día. Yo no me canso de decir que leer no sirve para nada. Y cuánto me alegra, porque leer no tiene un sentido utilitario, va por otros caminos, el del gozo, el de la desobediencia, el de infinitos, ¿no? Pero no como con este único sentido utilitario. Y a mí me ha tocado dar clases en escuelas de escritores, de gente muy joven que quiere escribir, pero no quieren leer. Y yo digo, claro, es que les jodieron el hambre, las ganas de leer esto, ¿no? Y pareciera repetitivo, pero bueno, pues ahí están los resultados. Y en otro pequeño capítulo, yo sí creo que si no nos detenemos a decir, estaremos cometiendo un intelicidio con esta entrega desbordada, irreflexiva, compulsiva, ¿no? Escribía hace poco una columna Irene Vallejo donde decía, el teléfono celular nos silencia más a nosotros que nosotros a él, ¿no? Se ha convertido como una especie de prótesis para relacionarnos con el mundo. Y creo que eso es algo, no lo digo como hay que condenarlo, hay que dejarlo, pero hay que pensarlo y pensarnos como una sociedad que, bueno, hace 20 años no era la que hoy es, porque todo está en una app, en un smartphone, en un etcétera, ¿no? Creo que esas son las cosas que sí que toca pensar y celebro muchísimo que tengas esta postura de decir,
revelémonos, ¿no? O sea, busquemos alternativas. La maravillosa María Zambrano, una filósofa extraordinaria, lo anticipaba, ¿no? Y casi la sentencia era: el único camino será volver a la calma, ¿no? Quizá estamos también enfermos de el exceso, lo demasiado, y al final se nos va el día sobresaturados de impulsos a los que no… Cierto. ¿No? De pronto no llegamos a aterrizar. Los cerebros acostumbrados, la ansiedad que nos exige voltear a ver nuestro teléfono y nos imposibilita de no clavarnos en una lectura, me parece a mí gravísimo, y es, claro, es un ejercicio de autocontención, de mandar al celular a otro lado, pero pues uno ya tiene conciencia, pero en el desarrollo pues se antoja complicado, ¿no? Sofía. Yo quiero ser más positiva. Venga, qué bueno, hay esperanza. Pero estoy muy de acuerdo en que la enseñanza de la lectura, la enseñanza del amor por la lectura tiene que cambiar, tiene que ser de otra manera, absolutamente. A mí… y lo discuto mucho con mi editorial, que me dicen, es que ya nadie lee. Y les digo, es que si dijeras mejor que los mexicanos cada vez leemos más. Porque yo sí percibo, yo no soy, yo no hago estadísticas, pero ando por ahí. Me reúno muchísimo con lectores y lectoras y resulta que creo que de lo malo de la pandemia es que sacamos muchísimos libroclubes, y los libroclubes son un semillero de verdad más contagioso que el COVID, y eso me da mucho gusto, y entonces yo sí quiero pensar que hay algo positivo ahí. Pero es gente que me dice, es que nunca leí de joven, y es mi primera vez que leo una novela completa. ¿Y qué pasó? ¿Verdad? Bueno, ahora lo moderno, y parece ser así como que vamos a modernizar la lectura y que todo México lea, que todo el mundo lea 20 minutos de tarea. Me invitan mucho a hablar a las prepas, secundarias y hasta primarias, fíjense, y me gusta mucho ir a hablar a primarias, bueno, con los docentes, con los padres de familia, y luego que sucede con esos 20 minutos es que suenan… ¿Qué sucede en 20 minutos? Te comes una sopa, ¿no? O sea, ¿qué es 20 minutos? Nada. Puede ser algo súper divertido, pero puede ser la tortura más enorme de todo un día, ¿no? Y de cada día. Si la mamá te dice, te quedan 3 minutos más, y entonces yo les digo, no pongan 20 minutos de lectura. Puede ser lo peor, puede ser el gran impedimento para que alguien goce la lectura, que tiene que ser un espacio de gozo, pero tiene que ser un espacio de gozo comunitario. Volviendo a la escritura comunitaria, la lectura, la más antigua, se hacía en pueblo, ¿no? Un libro, alguien leía, y qué bonito que así fuera en las casas. Pero tenemos un serio problema, que a pesar de que quiero ser positiva, sí sé que tenemos una generación anterior que quizá no tuvo ni siquiera los 20 minutos, ¿no? Que intentan con sus hijos que hagan toda la tarea. Niño, los 20 minutos de lectura. Y es tortura para la mamá, tortura para el niño. Nadie gozó y ahí está, ahí muere. Entonces, ¿qué se puede hacer cuando todavía no están en edad de hacer estos libroclubes secundaria, prepa? Es que todos los días deberían de empezar, en serio, el saludo, buenos días niños, vamos a leer 3 páginas de un cuento, aquí en comunidad, como leían en la antigüedad, en este gozo comunitario que puede ser. No lo tengo comprobado científicamente, pero yo sé que cuando yo era niña así nos leían todos los días en el colegio, sentados a los pies de la maestra, y luego un poquito mayores nos iban turnando para leer en voz alta. Otro error que creo que sucede aquí en México es que cuando un niño ya aprende a leer en silencio, nunca más lo vuelvan a poner a leer en voz alta. Es terrible, porque no sabe uno cómo están leyendo las comas, los puntos y comas, los 2 puntos, y luego llegan a la adultez
y no saben para qué sirve. O sea, las lecturas son muchas habilidades en una. Y entonces sí, debe de ser un gozo, pero no por la puntuación y no por ser la más interesante de una reunión. Tiene que ser un gozo porque leer es una aventura, y eso es finalmente lo que les digo a los docentes o a los niños o a los muchachos. Lean porque leer es un viaje, lean porque leer es una aventura, lean porque te vas a convertir en muchas otras personas y hasta en marcianos, ¿no? Entonces, si los niños entendieran eso desde niños, este poder mágico que tiene la literatura de irte a otros espacios, otros tiempos y otras vidas, entonces tendríamos muchos más mexicanos que leyeran. Sin duda, muchísimas gracias. Al final, ¿quién vota? ¿Quién vota por más horas de expresión escrita en las escuelas? No, yo digo que se debería de reducir a expresión escrita, deportes y educación financiera. Ya con eso, no se compliquen con los programas educativos, con eso ya estamos mejor preparados para la vida. Muchísimas gracias, Vivian, Sofía, a ti, Almadelia. Laura, y muchas gracias muchísimas gracias a todos. Gracias. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Sí, porque ya tienen todas sus tarjetitas. Ajá. Las tienen listas. Y sabemos que es súper importante poner en práctica lo que aprendemos. No es nada más una cosa de platicar y no actuar después. Entonces, Vivian nos tiene preparada una actividad. Bueno, como parte de esta labor de contagio del virus de la escritura, hay personas acompañándonos. Hay personas, gracias por venir. Allá, hola a todos, todas, todos. Bueno, la invitación compleja, porque somos muchos, muchas en este espacio, es a escribir juntos, juntas. Es decir, preguntarnos qué pasa cuando hacemos un archivo de la memoria y la escritura colectiva. Y como les decía, desde hace muchos años, 20, aunque ya perdí la cuenta, me dedico a dar laboratorios de escritura experimental, de escritura de la escucha, escritura de la presencia, escritura de los cuidados, escrituras de los afectos, escrituras muy lentas. Y en estos procesos de experimentación, en los últimos años también me ha importado mucho preguntarme cómo leer lo más que humano, como le llaman ahora muchas científicas y filósofas contemporáneas como Donna Haraway, o Lynn Margulis, o Ursula K. Le Guin. Es decir, leer y escribir nos permite leer también otros signos, nos permite leer un bosque, nos permite escuchar a los pájaros, nos permite entender a nuestros animales de compañía. ¿Qué tipo de relación otra, de interdependencia, de cuidados mutuos, de reciprocidades podemos tener en este momento de enorme urgencia planetaria? Y sí creo, en ese sentido sigo siendo positiva, que la escritura es el espacio de la imaginación, y la imaginación es el espacio de lo posible. Y no vamos a salir del inmenso laberinto planetario en el que nos hemos metido si no le damos tiempo a la imaginación de otro mundo posible. Entonces, el juego, la dinámica que les propongo es la siguiente. Y ahora sí me paro para ver. Vamos a apagar el celular. Paso número 1, durante 4 minutos. Wow. A ver si podemos contener el síndrome de abstinencia del celular. Y en esos 4 minutos les voy a pedir que escarben en su memoria 3 momentos de su relación con la naturaleza, o con esos seres más que humanos o no humanos con los que también compartimos este planeta. Estos recuerdos pueden ser gratos, felices, terroríficos, incómodos,
llenos de ternura, de sorpresa o de incomprensión, porque esas relaciones también son complejas, ¿no? No queremos, como se dice ahora con demasiada frecuencia, voy a usar un verbo que no me encanta, se romantiza la naturaleza, se idealiza también esa relación que también es de enorme complejidad. Entonces van a escarbar 3 momentos de su vida: el jardín de la abuela, su primer encuentro con el bosque, si alguien se cayó a un río, qué sé yo, bosques, ríos, bichos, tlacuaches, pulpos, esos seres que nos rodean, que se encuentren en su memoria, y los van a poner un recuerdo en cada una de estas tarjetas que tienen ahí a mano. También ustedes pueden escribir un recuerdo en cada tarjeta. Ese recuerdo puede ser tan breve o tan largo como lo permita la tarjeta. Es decir, nuestro espacio es esa ficha, es como una postal, tiene el tamaño de una postal, ¿no? Memoriosa. Si alguien tiene dudas o no entendió, le pregunta al de al lado, a la de al lado. Y cuando hayan encontrado esos 3 momentos y los hayan escrito, hacen así con sus tarjetitas para que yo me vaya dando cuenta. Ok, vamos a darnos otro ratito porque hay todavía gente haciendo una arqueología de sus recuerdos. Un minuto más. ¿Cómo vamos allá arriba? ¿Bien? Es el grupo más grande que he tenido en mi vida.
Es muy emocionante. Bueno, entonces, ahora, como estamos hablando de la escritura como espacio de encuentro, le van a compartir a la persona de al lado uno de sus recuerdos. Se lo leen y se lo platican y la otra persona les lee y les platica uno de sus recuerdos. Y entonces ahorita se va a empezar a oír, que es un momento muy hermoso. Entonces dense el tiempo de platicárselo. Pueden hablar, pues tienen permiso. Cuando hayan terminado, de compartirse su recuerdo en este hermoso cuchicheo, ustedes deciden si le regalan o no uno de sus recuerdos a la otra persona. Allá me están haciendo señas. ¿Qué significa? Bueno, muchas gracias. Vamos a retornar a nuestro silencio habitual de espectadores. A ver cómo lo consigo. El siguiente momento de este ejercicio muchas gracias. Me habría encantado grabar ese sonido de las voces, del cuchicheo, y fue creciendo, ¿no? De la conversación, que eso también son los libros y la escritura, una forma de la conversación. Entonces ahora estamos buscando a alguien que quiera compartir un par de recuerdos. A ver, aquí hay dos chiquillos, chiquillas. ¿Por allá? Y les vamos a pedir a todas y a todos que al salir nos compartan sus tarjetas, sus postales y las dejan en el mismo lugar de donde las tomaron. ¿Se las entregaron en unas mesas o no? Sí. Bueno, las pueden dejar ahí.
No es necesario que pongan sus nombres y vamos a hacer un gran archivo colectivo con la memoria de todas y todos los que estuvieron hoy aquí y lo vamos a compartir más adelante por distintos medios como un gran mosaico de la memoria colectiva de nuestra relación con bichos, pulpos, plantas, montes. Y a ver, ¿nos pueden decir su nombre? Sí, bueno. Bueno, soy Marcelo y me acuerdo de la gracia que me dio cuando un venado me arrebató de las manos un mapa y se lo empezó a comer. Soy Inés y me acuerdo de la felicidad que sentí cuando llegó mi nueva perrita a mi casa. Tienen 3. Me acuerdo del miedo que sentí cuando vi una serpiente pasar entre mis piernas después de ir a jugar. Venados y serpientes. Me acuerdo de la tristeza que sentí cuando mi mejor amiga me dijo que se iba a mudar. Y por último, me acuerdo del orgullo que sentí cuando logré entrar para secundaria a la escuela que llevaba más de 3 años deseando. Me acuerdo de la libertad y paz que sentí cuando me volví a meter al mar después de 1 año y medio de no hacerlo. Ay, muchas gracias. Muchísimas gracias a todas y a todos por compartirse escribiendo, por compartir parte de su autobiografía y de su relación con este planeta, porque todos tenemos algún recuerdo de esa relación, aunque a veces se nos olvida. Les agradezco mucho. Vamos a compartir estas postales memoriosas más adelante. No sé si alguien nos puede decir dónde o en cuanto sepamos se los compartimos. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias. No voy a superar cómo se oían sus voces y cómo se fue haciendo el silencio. Creo que nunca había vivido una Tengo un cosa nuevo así. superpoder. Wow. Muchísimas gracias. Gracias por su panel. Bueno, a ver, comparte una memoria. No estaba preparada, pero hace 1 año conduje un evento. No, bien. Me acuerdo muchísimo del día que entré a la prepa, porque me cambié de escuela, era una escuela nueva y era el día que cumplí 15 años. Me acuerdo de haber estado en el patio sola, sin que nadie me hablara, diciendo como, wow, este es un momento tan importante para mí, porque es pues un momento fundacional y estoy sola. No sé, fue una cosa muy loca. A ver, tú. Bueno, justo estaba pensando, hablaron mucho de los amigos de otras especies. Yo se extravió uno de mis perros 15 días en una isla. Y 15 días después, mis papás lo encontraron. Entonces, reencontrarme con ese perrito que sigue conmigo, yo creo que es de las experiencias más bonitas. ¿Por qué todo el mundo va a islas y venados y serpientes? Y roban mapas. Y yo como yo fui a la prepa. Pero bueno, qué bonito. Aplauso, dense un aplauso ustedes mismos y ustedes mismas. Qué maravilloso ejercicio.